Hay una versión popular que sí retoma la idea y lo quiso colocar en español así, y es la Biblia ampliada, una paráfrasis, y dice así, abro comillas: usted los amolará y afilará para hacer que las palabras penetren, y les enseñará e impresionará diligentemente en las mentes y en los corazones de tus hijos. Interesante, o sea, agarró la idea del hebreo de amolar y de afilar. Así que aquí, cuando estamos hablando de enseñar, ya entendiendo qué es lo que dice la Biblia, aquí Dios no está diciendo a través de Moisés que usted tenga que dar una conferencia o darle una cátedra a sus hijos todos los días de Biblia. Eso es lo que hacen algunos padres, y por eso es que los hijos se aburren de la palabra de Dios. Entendieron mal el versículo. Algunos hasta tienen como una mini iglesia o mini parroquia en su casa. Y entonces reúnen a sus hijos y hasta ponen atril. Y ponen el atril y los ponen y los sientan. También les dicen párense, sientan, todo igual. Hacen como la réplica cuando van a la parroquia o a la iglesia. No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. No es de esa manera. Así que lo que la palabra de Dios me está diciendo es que la palabra de Dios se vuelva algo cotidiano, algo de la vida, que sea parte de su forma de vida. Es decir, que aproveche todas las oportunidades para estar, ¿qué? Hablando de la palabra. Por eso dice: al levantarse, al acostarse, al salir, a pasear, a divertirse, qué sé yo. En todo momento que estemos aprovechando, en cualquier lugar del día, en la mesa, en el comedor, en el dormitorio, en cualquier lugar donde estemos, que ahí aprovechemos para hablar de la palabra del Señor. Por eso, en segundo lugar, la palabra de Dios tiene que ser hablada y enseñada. ¿Cómo? Consistentemente, repetitivamente. ¿Cuánto hace que tú no le enseñas palabra de Dios a tus hijos y a tus hijas? Sería una buena pregunta para hacernos en esta mañana. Ahora, algo que yo desde ayer, y porque ayer hay otro grupo que vino acá, aquí no cabemos todos, y ayer les decía, hoy también a ustedes se los digo, esto es como cuando usted está hablando, así como cuando Nacional le gana al Medellín, algo así, y usted habla del partido de fútbol y todas estas cosas. De igual manera, así hablamos de la palabra de Dios con los hijos, que se vuelva algo que ellos no vean que es que llegaron, que ahora llegó la clase. No, en la casa tiene que ser algo más bien informal, pero con seriedad. Pero yo le voy a decir algo, papá, mamá. ¿Tú cómo vas a enseñar la Biblia consistentemente cuando ni siquiera la conoces? ¿Tú cómo vas a enseñar la Biblia con convicción y con consistencia si ni siquiera memorizas la palabra del Señor? Nunca en la vida te has leído la Biblia una sola vez, ni siquiera. ¡Qué vergüenza! Que un hijo y una hija de Dios pase años en los caminos del Señor y nunca se haya leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Desconoce la palabra de Dios. Somos ignorantes de la palabra de Dios en el término sano. No estoy aquí ofendiendo. ¿Sabe qué dice por allá Dios a través del profeta Oseas? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y después viene alguien por ahí con una herejía. Después viene alguien por ahí haciendo milagros. Pero es un hereje, un falso profeta, y nos tragamos todo lo que enseña. ¿Por qué? Porque no conocemos la Biblia. ¿Sabe que hay gente que se alimenta de los libros cristianos en las librerías, pero no se alimenta del libro de los libros de la Biblia? ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Un hombre y una mujer, claro que debe de leer libros. Yo leo muchos libros. Pero el libro que debemos de leer principalmente es la palabra de Dios, para que cuando leo el libro, lo filtre ¿con qué? Con el libro de los libros. Así que estamos hablando de algo muy interesante. Ahora, ¿cómo hablar a mis hijos de una manera que sea consistente? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ahí la urgencia de predicar nosotros, la urgencia de nosotros hablar consistentemente en medio de una sociedad posmoderna. ¿Y sabe por qué la urgencia? ¿Sabe por qué debemos de conocer la palabra y enseñarla y hablarla consistentemente? Porque estamos en medio de una sociedad posmoderna, una sociedad caracterizada por la inmoralidad, caracterizada por el relativismo, donde ya no hay verdades absolutas, donde ya todo es relativo, esta es tu verdad, esta es mi verdad, donde ya no hay algo verdadero. Primero enseñábamos los predicadores, el único camino que llegará al Padre es a través de Cristo. Ya no, ya hay predicadores que no enseñan eso. Y voy a estar diciendo cosas aquí fuertes. Ahí tenemos a este Joel Osteen en los Estados Unidos.
Para que ustedes sepan de qué estoy hablando de donde es el pastor de los hispanos, Marcos Witt, de la iglesia más grande en los Estados Unidos cristiana. Y ahí tenemos un Austin hablando cosas raras. Y ahí lo tenemos en una entrevista que le hicieron. Y ahí lo tenemos cuando le preguntaron que si él creía que otras personas en otras religiones, los budistas, etcétera, etcétera, también se salvaban. Si eso se lo hubieran predicado, se lo hubieran preguntado a un predicador serio de la palabra de Dios, no hubiera gagueado para contestar y de una manera hubiera citado San Juan capítulo 14, versículo 6. El único camino para llegar al Padre es a través de Jesucristo, y eso no lo enseño yo, lo enseña la palabra de Dios. Y a lo último no dijo nada, gagueó, no dijo nada. Caso contrario, para colocarles un ejemplo totalmente contrario, le preguntaron en el mismo programa, en otro programa, pero el mismo periodista. Yo les voy a mostrar eso más adelante acá. A John MacArthur, un pastor también en los Estados Unidos, pero totalmente distinto. Y cuando le preguntaron si él creía, dijo, no, porque la Biblia dice que el único camino que llegará al Padre es a través de Jesucristo. Eso no lo enseño, eso lo enseña la Biblia. Y por eso usted tiene que creer en que Cristo es la verdad, no que solamente es una verdad. Porque si es una verdad, aquí estamos perdiendo el tiempo. Cada quien en su cuento se va a salvar. No, Señor. Y si no, entonces, ¿para qué predicar la palabra? Y si no, ¿a qué vino Cristo? Entonces, ¿por qué murió en la cruz del Calvario? ¿A qué? Se hubiera quedado allá. Si cada quien se iba a salvar en su cuento. ¿Me estoy haciendo entender? Yo sé que esto es duro. Y sé que yo aquí no estoy enseñando para entretener. Yo aquí estoy enseñando es para que nos edifiquemos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Y la apostasía? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir los apóstoles? Pues en la misma iglesia. Y ahí están cantidades, pero todavía no hemos abierto los ojos. Pero bueno, bendito sea Dios que tenemos la palabra para que nos abra los ojos. Aquí tenemos entonces un desafío en el día de hoy. Alguien dijo estas palabras, abro comillas: no se requiere mucha sabiduría para entender lo que está sucediendo. La predicación contemporánea ha perdido sus raíces bíblicas. Últimamente, la predicación, en vez de ser así ha dicho el Señor, es un así dice el último libro que leí, o peor aún, esta es la última idea que se me ha ocurrido. Solamente una perspectiva bíblica de lo que debe ser la predicación podrá ganar la atención que la iglesia debe tener si va a sobrevivir y fructificar en el mundo actual. La predicación es bíblica cuando lo que se predica es lo que la Escritura enseña. Cada punto debe de ser examinado para estar seguros de que expresa la verdad bíblica, y por lo mismo cada punto debe de estar apoyado por referencias bíblicas directas y consistentes. Pero además, la predicación bíblica asume una dimensión de fuerza y profundidad cuando aún en su forma está determinada por el pasaje bíblico que explora. La Biblia llega a ser no solamente una guía de lo que se predica, sino un condicionante de cómo se predica. Y es aquí donde la predicación textual y expositiva tiene ventaja y saca provecho de la forma en que la verdad se presenta en las Escrituras. Todo lo contrario de lo que hay predicadores en el día de hoy, que cuando están predicando, predican de todo menos de la palabra de Dios. Historias, cuentos, chistes. No es malo contar un chistecito, ustedes saben que yo a veces me tiro por ahí los malos. Pero hay que predicar la palabra de Dios. Qué tristeza cuando el púlpito está lleno de historias, anécdotas, y la gente se va y casi que hasta pierde la traída de la Biblia a la iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, dígale: tú eres un predicador, predica consistentemente. Número 3. En tercer lugar, la palabra de Dios debe de ser hablada y enseñada no solamente convincentemente, no solamente consistentemente, sino creativamente. Creativamente. Versículo 7. Vamos a mirar lo que dice el versículo 7. Y la repetirás
continuamente.